Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenido a un nuevo comentario de la hora silenciosa de Palabra de Vida. Mi nombre es Ale Nuech y por la gracia de Dios tengo el privilegio hace ya muchos años de ser misionero, sirviendo específicamente en un ministerio hacia los jóvenes de 18 años en adelante, llamado Comunidad Joven. En esta mañana, si estás preparado, te invito a que abras tu Biblia en Lucas capítulo 15. Si usás la aplicación en el celular está muy bien, podés prepararla. Y vamos a leer Lucas capítulo 15, comenzando con el versículo 11. Varios versículos, te pido que me acompañes con la lectura y con paciencia podamos leer todo el pasaje de la hora silenciosa del día de hoy. ¿Tenés tu Biblia preparada? Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice la palabra de Dios: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice la palabra. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El versículo 20, fíjate que es increíble lo que sucede. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Increíblemente el versículo 28 dice: entonces se enojó, y no quería entrar, y salió por lo tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él un becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este pasaje es uno de los pasajes más conocidos de la palabra de Dios. Si creciste yendo a una escuela dominical, a una hora feliz, a un club bíblico, seguramente has escuchado esta historia muchísimas veces. Es la parábola del hijo pródigo. Y en esta parábola el Señor Jesucristo está hablando sobre un joven que en un momento de su vida, en un acto de rebeldía, va a su padre y le reclama lo que todavía no le pertenece, porque su padre todavía estaba vivo, le reclama la herencia. Y dice la palabra de Dios que con esa herencia se va a una provincia apartada, se va muy lejos de la casa del padre, y allí vive perdidamente. Pero en un momento, quizás por obra soberana de Dios, viene hambre a esa provincia apartada, y este hijo empieza a pasar hambre y empieza a tener necesidad y busca a alguien que le
le ayude y termina comiendo la comida de los cerdos. Pero entra en sí en un momento. Empieza a recapacitar y dice, hay tantos siervos en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo estoy acá. Estoy con hambre, apartado de la casa de mi padre. Y decide volver. Como decía, quizás muchos de ustedes en esta mañana, escuchando este comentario, han escuchado esta historia muchísimas veces. Pero no quiero que nos centremos tanto en la figura del hijo pródigo, sino que quiero que nos centremos en la figura del padre y la figura del hijo mayor. Y en primer lugar quiero que veamos la respuesta del padre. Ese padre que creo sin dudas que había sufrido tanto. Mirá en el versículo 20. Dice, y cuando aún estaba lejos el hijo menor, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Increíble. Este padre, me imagino que todo el tiempo que su hijo menor estuvo lejos, este padre quizás se sentaba a la puerta de su casa mirando quizás el horizonte, esperando que quizás aparezca ese hijo menor. Y cuando el hijo menor todavía estaba lejos, dice que lo vio y corre a su encuentro. El hijo menor todavía no había terminado de llegar, estaba en el proceso, en camino a la casa del padre, pero el padre no permite que llegue del todo porque en la desesperación, por la alegría que siente, corre a su encuentro y se echa a su cuello y lo besa, dice la palabra de Dios. Y no solo eso, fíjate que el padre le devuelve la dignidad al hijo, ese hijo que se había apartado, porque manda a buscar el mejor de los vestidos, manda a buscar un anillo, a ponerle calzado en sus pies, evidentemente venía descalzo, y le devuelve la dignidad a ese hijo que había tomado malas decisiones y se había apartado a la provincia alejada. Y no solamente le devuelve la dignidad, sino que también hace fiesta y dice, este es mi hijo, estaba perdido y es hallado, estaba muerto y ha vuelto a vivir. Fíjate en esta mañana algo que quiero que notes. El padre no pregunta nada. No le pregunta al hijo menor dónde había estado, cómo había malgastado la plata, con quién había malgastado la plata. No le pregunta nada, es que no importa todo lo demás. Todo lo que había vivido no importa tanto, lo que importa es que ha vuelto a la casa del padre. Es que la respuesta del padre es una respuesta de misericordia, una respuesta de misericordia. Pero también quiero que veamos la respuesta del hijo mayor. Si la respuesta del padre es una respuesta de misericordia, la respuesta del hijo mayor es una respuesta solo de miseria, porque no hay misericordia, hay miseria. Y si el padre no preguntaba nada, el hijo mayor pregunta mucho, porque se acerca a la casa del padre él también y escucha que hay fiesta, y no entra. Manda a llamar a un siervo y dice, ¿qué está pasando? Y el siervo cuando le cuenta, dice la palabra que el hijo mayor no quiere entrar. Y cuando el padre sale a pedirle que por favor entre, le cuestiona todo lo que él estaba haciendo con aquel hijo menor que se había alejado y ahora había vuelto. Le pregunta por qué había recibido con tanta misericordia a ese hijo que se había apartado. No es una respuesta de misericordia, es solo una respuesta de miseria. Mira, en esta mañana, en esta oportunidad, quiero que entendamos bien quiénes somos, si el padre o el hijo mayor. Hace algunos años atrás escuché un estudio que se llamaba El hijo pródigo que nunca salió de casa. Ese hijo pródigo, ese hijo mayor, mejor dicho, era tan pródigo como el hijo menor, con la única diferencia que él no se fue a la provincia apartada, se quedó en la casa del padre, pero con un corazón amargado, resentido, enojado. Y en esta mañana quiero que nos preguntemos cómo somos, como el padre, como el hijo mayor. Cuando vuelve un hermano, cuando vuelve una hermana que se había apartado a la provincia alejada, ¿cómo respondemos? ¿Como el padre con una respuesta de misericordia o como el hijo mayor con una respuesta de miseria, de enojo, de bronca, de cuestionamiento, de preguntas? Para terminar, fíjate que esta parábola está en el contexto de algo que pasa en Lucas capítulo 15, versículo 1. Quizás te sorprenda que terminemos leyendo algo que en realidad está antes, pero dice Lucas 15:1,
se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Te puedo preguntar algo para terminar? ¿Recibís a los pecadores? ¿Recibís a los hijos pródigos? ¿Sos como el padre o sos como el hijo mayor? Cuando un hermano o una hermana vuelve a la casa del padre, ¿corres a su encuentro y lo abrazás? ¿O te mantenés a distancia murmurando como los fariseos diciendo: ¿qué hace este acá? Si ha vivido apartado. Yo te ruego en esta mañana que seas como el padre y no como el hijo mayor. Y para terminar tu tiempo de devocional en esta mañana, te invito a que pienses en un hermano que se ha alejado y que a que en este momento ores por él o por ella, pidiéndole a Dios que ese hermano que está lejos vuelva a la casa del Padre. Te invito a que lo hagas a continuación. Ahora, orá por ese hermano que se fue a la provincia apartada. Que Dios te bendiga, espero que hayas disfrutado del tiempo de la hora silenciosa y que continúes haciéndola disfrutando de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.